Buenos días desde Ereván, seguimos aquí. ¿Y a dónde vamos, Jorge? Pues nos veis disfrazados y con las mochilas, pero es que esto ya se acaba. Nos vamos al aeropuerto. Pues ya estamos en la cola para dejar las mochilas, para facturar y nada, estamos un poco tristes porque esto no era lo que nosotros teníamos pensado, pero bueno, nos toca adaptarnos y avanzar. Bueno, pues ya hemos pasado los controles, tenemos ya el equipaje facturado y esto ya sí que a puntito de acabar. ¿Tristes? Hemos hecho todo lo que no estaba en poder nuestra mano, cumplir. la verdad, por cumplirlo, por hacer toda la ruta como queríamos, hacer viajar en autos todos disfrazados, que es lo que dijimos, pero hasta donde se ha podido hemos hecho. Un poquito más, vamos a desayunar Sí. y a embarcar. Y ya. Muchos os estaréis preguntando por qué estamos en un aeropuerto Y muchos no, seguramente. seguramente, Muchos no. pero tiene una explicación. Como sabréis, nosotros estábamos viajando de España hasta Nepal en autostop, pero ¿qué ha pasado? Bueno, esto lo planeamos hace ya casi 2 años, año y medio antes de empezar el viaje, más o menos. ¿Qué pasó? Que cuando nosotros lo planeábamos no contábamos con que seguiría habiendo países cerrados por COVID, habría viruela del mono, habría guerras en infinidad de países, restricciones, eso no lo contemplábamos, creíamos que todo se habría acabado y que viajaríamos tan felices. Pues nos hemos visto en un punto que hemos llegado a Armenia y nos hemos quedado bloqueados, sin salida. Esa es la realidad, no podemos continuar hacia ningún lado. La opción inicial era de Azerbaiyán, coger un barco carguero, cruzar hasta Kazajistán, visitar Uzbekistán, Kirguistán, de ahí llegar a China, recorrer toda China hasta Nepal. Pero ¿qué pasa? Que China aún sigue cerrado, que creo que es uno de los 2 países del mundo que aún están cerrados por COVID, pero bueno. Otra opción, aunque hubiéramos ido por la ruta que comentaba Sandra, Kirguistán y Tayikistán ahora mismo en la frontera, guerra también. Y bueno, por ahí tampoco hubiéramos seguido porque está China, por el otro lado está Afganistán, así que descartado completamente. Y Turkmenistán, que está cerrado. Exacto, se puede cruzar también en barco hasta Turkmenistán, pero lo mismo, también es otro de los países cerrados como China, que no, y aparte el visado ese es muy complejo de obtener, vamos, De lo más difícil del mundo de de tener. Esa era la opción por Azerbaiyán. ¿Qué pasa? Que Azerbaiyán está cerrada a las fronteras terrestres. Se puede acceder, pero en vuelo. Y entonces Ya no cumpliríamos igual que estamos haciendo ahora. no cumpliríamos. Por cierto, suscribiros. Nos quedaba una opción más, que en principio era Azerbaiyán, Irán, Pakistán, India y Nepal. Y lo mismo, si hubiéramos ido en vez de Azerbaiyán, podíamos hacer la misma desde Armenia. Pero, ¿qué ha pasado? Que justamente hace una semana, desde que estamos en Armenia, que ha habido el conflicto de la parte de Nagorno-Karabaj, pues el otro día decidieron atacar los de Azerbaiyán a Armenia. ¿Qué pasa? Que la propia gente de aquí del país nos ha dicho que esa zona ahora es peligrosa y que de hecho nos descartan que Azerbaiyán vuelva a atacar a Armenia. De hecho, queríamos visitar una región que se llama Goris, que la bombardearon y de hecho esa carretera por donde pasaríamos es la conflictiva, o sea, pasa por allí. Y además se nos junta la revolución del velo en Irán, con lo que la entrada al país puede ser bastante peligrosa. Finalmente, entonces, ¿qué hacemos? Coger un vuelo, por eso estamos aquí en el aeropuerto. Pero no volvemos a casa. Al final no es una opción que ni siquiera nos hemos planteado, ni se nos ha pasado por la cabeza. 5 meses y se han pasado así. Vamos a volar disfrazados. Por supuesto. Pero es que encima nos toca volar con los rollos porque no nos han dejado meterlos y he dicho, pues llevarlos en la mano. Y vamos. Esperemos que ahora no nos digan nada. Hi. Hello, do you have masks? Yes. Yeah, please wear mask. Okay. Aquí. Hemos llegado. Ay, pues ya estamos listos.